Mi exmarido anunció el embarazo de su nueva novia como si fuera la prueba irrefutable de mi inutilidad. Su familia aplaudió. Su madre dijo que por fin tendrían una nuera de verdad. Su nueva pareja sonrió, acariciándose el vientre. Y yo firmé los papeles del divorcio sin decirles que ya había muerto varias veces dentro de aquella casa. Me mudé a otro estado por un trabajo que mi mejor amiga me encontró. Allí conocí a un hombre que sabía exactamente lo que se sentía al ser visto como un cuerpo roto. Su ex esposa lo había dejado por el guitarrista de una banda de pueblo porque el médico le había dicho que sus espermatozoides eran lentos. Mi ex, en cambio, decía que yo tenía un vientre vacío. 2 personas. 2 matrimonios rotos. 2 cuerpos a los que otros habían tachado de inútiles, porque no les daban hijos a la carta. El día de San Valentín, mi ex me llamó desde un número desconocido. No para disculparse. No para preguntar si estaba viva. Sino para reírse y decir una palabra. Estéril. Él no sabía que yo no estaba sola. No sabía que el hombre a mi lado había escuchado la misma vergüenza de su propia exesposa. Y no sabía que esa noche, 2 personas a las que la gente que amaban había llamado inútiles, se eligieron mutuamente. No pensamos en protegernos. No por irresponsabilidad. Sino por la derrota. Porque ambos creíamos que no quedaba nada que proteger. Nos equivocamos. Pocas semanas después, sostuve una prueba de embarazo positiva con manos temblorosas. Pocos meses más tarde, el médico miró la pantalla, sonrió y dijo, hay 3 latidos. Y no mucho después de eso, mi ex supo la verdad. La mujer a la que había llamado estéril llevaba trillizos de un hombre que la amaba sin pedir pruebas. Y el bebé que había usado para humillarme no llevaba su sangre, no llevaba su nombre, y no tenía nada que ver con la victoria que creía haber ganado. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa del comedor, entre el pollo asado y el pastel que Martina Castro había traído para celebrar su embarazo. Era de chocolate. Lo recuerdo perfectamente porque Pilar Blanco cortó la primera porción antes de que nadie me preguntara si quería un trozo. No es que lo deseara. La comida me sabía a papel aquel día. Ricardo se sentó frente a mí con la mano en la silla de Martina, su anillo de casado ya ausente de su dedo. El mío seguía en mi mano, delgado y frío, como si se hubiera vuelto un extraño antes que yo. Su padre, Hugo, miraba su plato. Su hermana, Diana, observaba el vientre de Martina como si fuera el sol saliendo sobre el apellido familiar. Y Pilar, mi suegra durante 12 años, se secó los ojos con una servilleta. Después de todo lo que esta familia ha soportado, dijo. Dios por fin ha respondido. Al fin, añadió, tocando el hombro de Martina. Una nuera de verdad que puede darle a esta familia lo que necesita. Diana fue la primera en aplaudir, un sonido pequeño y brillante que me revolvió el estómago. Luego, se unió Pilar, después Hugo, torpemente, como si la crueldad se volviera aceptable una vez que tenía ritmo. Martina bajó las pestañas. Solo espero que todos puedan ser amables. Sé que esto es difícil para Elena. Esa fue la parte inteligente. Dijo mi nombre suavemente, como si ya me estuviera perdonando por sentarme en la silla que antes le pertenecía a la esposa de Ricardo. Ricardo le tomó la mano. Elena lo entiende. Lo miré. Él había sido una vez un niño con tierra en las zapatillas, riendo detrás del gimnasio de la escuela porque habíamos robado 2 refrescos de la máquina expendedora con una percha doblada. Me había besado por primera vez debajo de las gradas, y prometido que un día tendríamos una casa pequeña, una cocina ruidosa, e hijos con mis ojos y su boca terca. Le había creído. Le había creído cuando no tenía nada. Trabajé en 2 empleos cuando su empresa de construcción fracasó. Respondí llamadas, llevé las cuentas, le preparé el almuerzo, estuve a su lado en reuniones bancarias, y sonreí cuando la gente decía que tenía suerte de tener una esposa tan devota. Lo amé a través de apartamentos baratos, facturas impagadas e inviernos en los que manteníamos la calefacción baja, porque el negocio era lo primero. Luego, comenzaron las pruebas de embarazo. Una raya. Una raya. Una raya. Un pequeño palito blanco puede convertirse en un funeral si lo sostienes el tiempo suficiente. Al principio, Ricardo me abrazaba cuando lloraba. Luego, se quedaba en el umbral de la puerta. Después, dejó de entrar al baño. Más tarde, su madre comenzó a hacer preguntas con una sonrisa que mostraba los dientes. ¿Estás llevando bien la cuenta? ¿Estás comiendo los alimentos adecuados? ¿Estás rezando lo suficiente? Quizás trabajas demasiado. Quizás las mujeres que quieren una carrera no pueden esperar milagros. Los médicos lo llamaron infertilidad inexplicable. Uno dijo que mis posibilidades podrían ser menores debido a ciertos niveles hormonales y cicatrices de una antigua infección que ni siquiera sabía que tenía. Otro dijo que Ricardo también debería hacerse más pruebas. Ricardo se rió en el coche después. Estoy bien, me giré hacia él. Eso no lo sabemos. Su mandíbula se tensó. Dije que estoy bien. Esa fue la primera vez que hizo de mi cuerpo la única habitación donde la culpa tenía permitido vivir. Con los años, me tragué de todo. Pruebas negativas. Su silencio. Los test de hierbas de Pilar. Su negativa a escuchar la palabra esperma, sin actuar como si lo hubiera apuñalado. Baby showers donde las mujeres se tocaban el vientre y preguntaban cuándo sería mi turno. Noches en las que yacía junto a mi marido mientras él miraba la pared y lamentaba hijos que no habíamos perdido porque nunca habían llegado. No perdí mi matrimonio en un solo día. Lo perdí con cada prueba negativa, cada insulto tragado y cada cena silenciosa. Entonces apareció Martina. 26 años. Cabello brillante. Vestidos suaves. Una risa que hacía que los hombres se sintieran elegidos. Comenzó como recepcionista en la oficina de Ricardo. Luego se volvió buena con los clientes. Después, servicial durante las noches de trabajo. Luego la razón por la que su teléfono quedaba boca abajo en la cena. Cuando le pregunté si algo sucedía, se ofendió. Estás paranoica porque eres infeliz. Casi me disculpo. Así de pequeña me había vuelto. 3 meses después, me llevó a casa de sus padres y anunció que Martina estaba embarazada antes de decirme que quería el divorcio. Pilar lloró como si hubiera esperado años para ser rescatada de mí. Martina se tocó el vientre. Ricardo me miró con algo peor que odio. Alivio. Como si mi fracaso por fin se hubiera demostrado ante testigos. No puedo seguir sacrificando mi futuro, dijo, por una mujer que no puede darme una familia. La habitación se quedó en silencio. Tomé el bolígrafo. Pilar parecía sorprendida. Quizás había esperado que gritara. Quizás lo había deseado. Es más fácil culpar a una mujer rota que a una silenciosa. La sonrisa de Martina tembló, no por culpa, sino por emoción. Firmé los papeles. Elena Pérez. Luego me quité el anillo de boda y lo puse junto al pastel. Ricardo frunció el ceño. Ese era el anillo de mi abuela. No, dije. Era el anillo que le diste a tu esposa. Ya no tienes una. Su rostro cambió. Solo un poco. Bien. Me puse de pie. La voz de Pilar se agudizó. No tienes por qué hacerlo amargo. La miré. Usted aplaudió. Su boca se cerró. Salí antes de que pudieran ver mis manos temblar. Sofía Molina me esperaba en la entrada de mi casa cuando llegué. Había sido mi mejor amiga desde la universidad, y la única persona en mi vida que nunca confundió la resistencia con la felicidad. Estaba sentada en el capó de su coche, sosteniendo un café, una maleta, y la expresión de una mujer preparada para cometer violencia legal.
Te empaqué suéteres, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Te mudas, Sofía. No. No firmaste papeles para convertirte en un fantasma en la misma ciudad donde todos lo vieron reemplazarte como un electrodoméstico averiado. No tengo trabajo. Ahora sí lo tienes. La empresa de eventos de mi prima en Oregón necesita una gerente de oficina. Sabes de presupuestos, programación, proveedores y cómo sonreír mientras los hombres toman malas decisiones. Estás más que cualificada. No puedo irme así sin más. Sí puedes. No te mudaste cruzando el estado para convertirte en un fantasma con un código postal mejor. Pero primero nos quedaremos con el código postal y luego trabajaremos en el fantasma. Me reí. Salió agrietada, fea y casi viva. 2 semanas después, conduje hacia el oeste con Sofía en el asiento del pasajero, 2 maletas en la parte trasera y 12 años de matrimonio doblados en una caja de cartón etiquetada como cocina. La nueva ciudad se llamaba Maple Ridge, aunque los lugareños se disculpaban y admitían que había más pinos que arces. Tenía lluvia, montañas, panaderías, demasiadas tiendas de antigüedades y una empresa de eventos llamada Wildflower and Company. Allí, Lair, la prima de Sofía, me dio un escritorio, una carpeta de nóminas y el tipo de sonrisa que no preguntaba por toda mi historia. Al principio, apenas existía. Me despertaba antes del amanecer porque Ricardo solía irse a trabajar a las 6. Cocinaba demasiado porque no sabía cómo alimentar a una sola persona. Me encogía cuando los clientes preguntaban si tenía hijos. Luego me odiaba por hacerlo. Dormía mal, comía tostadas sobre el fregadero. Mantenía mi teléfono en silencio porque cada vez que se encendía, mi cuerpo esperaba otro insulto envuelto en una voz familiar. Sofía venía a menudo, a veces con provisiones, a veces con vino, a veces con nada más que pijamas y la determinación de sentarse en mi sofá, hasta que dejara de disculparme por ocupar espacio. Tienes permitido estar triste, me dijo una noche mientras yo miraba un tazón de sopa que había olvidado comer. Lo sé. No, lo sabes como una frase impresa en una taza. Necesito que lo sepas como un permiso. No sé quién soy sin él. Bien, entonces vamos a descubrirlo. Quizás eres terrible en la cerámica. Quizás te gusta hacer senderismo. Quizás eres secretamente una mujer que usa lápiz labial rojo para comprar leche. Eso suena imprudente. Exacto. Crecimiento. La primera vez que conocí a Daniel Hernández, yo llevaba una caja de caminos de mesa por la puerta trasera de un granero reformado, y él estaba arreglando una lámpara en una escalera. Sofía lo había mencionado una vez. Su amigo, contratista, amable, divorciado. Yo había dejado de escuchar en divorciado, porque las personas divorciadas se reconocen entre sí como los supervivientes reconocen las nubes de tormenta. La escalera se tambaleó. Me quedé inmóvil. Daniel miró hacia abajo. Por favor, dime que no eres la inspectora de seguridad. No, soy la persona que lleva telas y te juzga en silencio. Justo. Yo también me juzgué al subir aquí. Bajó con cuidado. De unos 30 y tantos años. Pelo castaño. Ojos cálidos. Camisa de trabajo con las mangas remangadas. No era guapo de una manera marcada. Guapo de esa manera en que lo es la luz de un porche cuando tienes frío. Soy Daniel. Elena. Lo sé. Sofía me amenazó durante 15 minutos para que fuera normal contigo. Suspiré. Eso suena a ella. Dijo, y cito textualmente. No coquetees a menos que te inviten, no menciones el divorcio primero y, si la haces llorar, sé dónde vives. Eso también suena a ella. Me tendió las manos para coger la caja. ¿Puedo? Se la di. No porque necesitara ayuda, sino porque preguntó antes de quitarme el peso. Esa fue la primera cosa que me gustó de él. La segunda llegó una hora después, cuando el padre de una novia gritó por la disposición de las sillas y Daniel, en silencio, movió 2 filas, me entregó el recuento actualizado y dijo, la gente se pone extraña cuando está rodeada de todo este aparataje. Sonreí antes de poder evitarlo. El matrimonio vuelve a todos temporalmente irracionales. Miró mi dedo sin anillo. Luego apartó la vista rápidamente. A veces permanentemente. No nos volvimos románticos. No entonces. Nos convertimos en las 2 personas que se quedaban apilando sillas después de los eventos, bebiendo café hasta tarde y hablando de los límites del dolor sin forzar que el centro se abriera. Una tarde lluviosa, después de una cena de ensayo donde la tía del novio lloró porque las servilletas eran agresivamente beige, Daniel y yo nos sentamos en el muelle de carga con vasos de papel llenos de café. Mi ex esposa me dejó por un guitarrista, dijo. Casi se me cae la taza. Eso es muy específico. De una banda de pueblo. Tocaron en nuestra fiesta de aniversario el año anterior. Eso también es muy grosero. Dijo que Marcos la hacía sentir viva. Ay. También tenía una furgoneta con llamas pintadas en el lateral. Intento no juzgar. Juzga. Ayuda. Me reí suavemente. Él miró su café. Intentamos tener hijos. Años. Pruebas. Procedimientos. Horarios. La esperanza convertida en matemáticas. Un médico dijo que la movilidad de mi esperma era muy baja. No cero. Solo lo suficientemente baja como para que las posibilidades fueran escasas. Clara empezó a llamarlos nadadores lentos. Dejé de sonreír. La voz de Daniel se mantuvo tranquila, pero su mano se apretó alrededor de la taza. Al principio era una broma. Luego se convirtió en un arma. Después se convirtió en lo único que ella veía cuando me miraba. Yo conocía esa mirada. Ser reducida a la parte del cuerpo que había decepcionado a alguien. Ricardo me llamaba vacía. Dije. Daniel se volvió hacia mí. Mi exmarido. Los médicos lo llamaron infertilidad inexplicable. Algunos dijeron que mis posibilidades podrían ser menores. Él se negó a creer que nada de eso pudiera involucrarle a él. Su familia me culpó hasta que yo les creí. Por un tiempo, la lluvia llenó el silencio. Entonces Daniel dijo. Ambos estábamos casados con personas que querían hijos más de lo que nos querían a nosotros. Cerré los ojos. Ahí estaba. La frase que había tenido demasiado miedo de decir. No estábamos tratando de arreglarnos el uno al otro. Simplemente estábamos sentados junto a los pedazos rotos sin patearlos. Así fue como comenzó la curación. No con fuegos artificiales, sino con café en un muelle de carga, y alguien que no apartaba la mirada de la parte más fea. Durante los meses siguientes, Daniel se convirtió en parte de mis días ordinarios. Traía café extra cuando el horario se extendía. Yo le llevaba sopa después de que trabajara durante el almuerzo, y él decía, esto sabe a que alguien se preocupó, y también usó la sal correctamente. Me reí más. Al principio, tímidamente. Luego sin comprobar si tenía permiso. Vino a mi apartamento a arreglar un armario que goteaba, y se quedó a cenar una lasaña quemada, porque la había olvidado en el horno, mientras discutía con un florista por teléfono. Comió 2 porciones. No tienes por qué ser educado, le dije. No lo soy. Me gustan los bordes crujientes. Esto está negro. Muy crujiente. Sofía lo amó inmediatamente, lo que me hizo sospechar. Estás radiante, me dijo después de que él se fuera una noche. Estoy cansada. No. Cansado es gris. Esto es sospechosamente melocotón. Ese no es un color de emoción. Ahora lo es.
La familia de Daniel me conoció antes de que algo romántico sucediera. Su madre, Gracia Hernández, me invitó a cenar un domingo después de que Daniel mencionara que no tenía familia cerca. Casi dije que no. Entonces Sofía se paró detrás de él, haciendo ojos amenazantes en silencio. Fui. Gracia abrió la puerta y me abrazó solo después de preguntar: ¿Eres de abrazos hoy? Casi lloró allí mismo en el porche. Roberto Hernández, el padre de Daniel, me estrechó la mano y dijo: si Daniel cocinó para ti y sobreviviste, eres más fuerte de lo que pareces. Daniel suspiró detrás de mí. Sé cocinar 3 platos bien. La tostada no es una comida, hijo. Gracia no preguntó si tenía hijos. No preguntó por qué terminó mi matrimonio. No me miró como una tragedia con zapatos. Me dio pollo asado, puré de patatas, judías verdes y tarta. Luego me envió sobras a casa porque estás demasiado delgada para alguien que trabaja en eventos con gente que llora por servilletas. Después de cenar, mientras Daniel ayudaba a Roberto fuera, Gracia lavaba los platos a mi lado. Debo decirte algo, dije, porque el miedo hace que la confesión parezca educación. No puedo prometer. Es decir, si Daniel alguna vez quiere hijos. Gracia cerró el grifo. En esta casa no medimos el valor de una mujer por una ecografía. Se me cerró la garganta. Se secó las manos. Elena, te invité porque Daniel sonreía cuando hablaba de ti. No porque estuviera entrevistando a tu cuerpo. Asentí. Torpemente. Luego me entregó una toalla y fingió no darse cuenta de mis lágrimas. Esa noche, Daniel me acompañó hasta mi coche. Mi madre te aprecia. Ella también me gusta. Me dijo que no lo estropeara. Mujer inteligente. También dijo que no debía apresurarte. También inteligente. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo. No me voy a ninguna parte. Las palabras eran sencillas. Se sintieron aterradoras. Podría tardar mucho, dije. Tengo tiempo. Ricardo habría llamado a eso duda. Daniel lo llamó mío. Para febrero, no estaba curada, pero estaba despierta. Hay una diferencia. Llevé un vestido verde al trabajo porque Sofía dijo que necesitaba un color que no pareciera papeleo emocional. Me compré flores sin llorar en el supermercado. Dejé de revisar las redes sociales de Ricardo. En su mayor parte. Algunos días, la pena es entrometida. Daniel me invitó a salir por San Valentín 3 días antes de que sucediera. Estábamos en la cocina de la oficina, donde yo etiquetaba proveedores y voces, y él estaba arreglando un cajón que había atacado al aire 2 veces. ¿Elena? ¿Sí? No tenemos que llamarlo una cita si eso te asusta. Podemos llamarlo 2 supervivientes comiendo pasta y con ropa más elegante. Levanté la vista. Él parecía nervioso, no de forma teatral. Nervioso de verdad. El tipo de nerviosismo que hace que un buen hombre sea cuidadoso. Sonreí. Me gusta la pasta. Sus hombros se relajaron. Bien. Conozco un lugar que no tiene música en vivo. Importante. Especialmente si el músico tiene una furgoneta con llamas. Eso sería una continuidad traumática. El día de San Valentín fue frío y despejado. Daniel llevaba un suéter azul marino. Me puse el vestido verde de nuevo porque Sofía dijo que, si funcionaba una vez, había que repetir la ciencia. El restaurante tenía velas, música suave y parejas fingiendo no compararse con otras parejas. Daniel pidió pasta. Yo pedí lo mismo porque las decisiones después de las 6 de la tarde me parecían ambiciosas. Durante 2 horas me sentí normal. Ni estéril, ni divorciada, ni la mujer reemplazada por un anuncio de embarazo más joven. Simplemente Elena. Riéndome porque Daniel me contó que Roberto una vez intentó hacer masa madre y creó un arma a base de pan. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. No debería haber contestado. Pero los cuerpos recuerdan órdenes antiguas antes de que las mentes puedan detenerlas. Elena Pérez. La risa de Ricardo llegó a través del altavoz. Por un segundo, el restaurante desapareció. Vaya, dijo. ¿Sigues contestando números desconocidos? Supongo que algunos hábitos sobreviven al divorcio. Me quedé helada. Daniel levantó la vista. Susurré. ¿Ricardo? Su voz se suavizó con veneno. Martina sintió la patada del bebé hoy. Pensé que deberías saber lo que una mujer de verdad puede darle a un hombre. Mi mano se entumeció. No me vuelvas a llamar. Está radiante. Mamá dice que la casa por fin se siente viva. Hizo una pausa. Gracioso, ¿verdad? Todos esos años pensamos que teníamos un problema matrimonial. Resulta que teníamos un problema de esposa estéril. El rostro de Daniel cambió. No enojó primero. Reconocimiento. La misma vieja cuchilla en una mano diferente. Ricardo rió una vez. Estéril. Terminé la llamada. Por un momento no pude respirar. Daniel no me tocó. Puso dinero sobre la mesa. Se levantó y preguntó en voz baja. ¿Quieres que nos vayamos? Asentí. En el coche finalmente me rompí. No a gritos. No de forma bonita. Puse una mano sobre mi boca y lloré como si algo dentro de mí hubiera estado esperando todo el año un permiso. Daniel se detuvo cerca del paseo del río. Apagó el motor y se sentó a mi lado en la oscuridad. Lo siento, dijo. No lo sientas. Sí. Siento que usara una herida y la llamara verdad. Eso me hizo llorar más fuerte. Miró por el parabrisas. Clara solía decir nadadores lentos cuando quería terminar una discusión sin finalizarla. Como si 2 palabras pudieran hacerme lo suficientemente pequeño como para pasar por encima de mí. Me sequé la cara. Ricardo solía decir vacía. Luego su madre empezó a decirlo sin decirlo. Habitación vacía. Años vacíos. Casa vacía. La mandíbula de Daniel se tensó. Nunca estuviste vacía. Tú tampoco. Nos miramos entonces. 2 personas sentadas entre las ruinas de palabras que otros habían tallado en nuestra piel. Ni curados. Ni completos. Pero cansados de estar solos dentro del mismo tipo de vergüenza. Me llevó a casa. En la puerta de mi apartamento, esperaba que se fuera. Preguntó. ¿Quieres que me quede? En el sofá, sin expectativas. Casi dije que no porque necesitar consuelo se sentía peligroso. Luego recordé a Gracia en el porche preguntando si era de abrazos hoy. Recordé a Sofía diciendo que no me había mudado cruzando el estado para convertirme en un fantasma. Recordé a Ricardo riendo. Sí, dije, quédate. Nos sentamos en el sofá con el té frío entre nosotros. Hablamos hasta la medianoche. Sobre matrimonios que se habían convertido en clínicas. Sobre cuerpos discutidos como máquinas rotas. Sobre pruebas, calendarios, vergüenza, y el terrible silencio después de otro resultado negativo. Daniel me apartó una lágrima de la mejilla con el pulgar, luego se detuvo. ¿Puedo? Asentí. El beso no fue desesperado. Eso llegó después. El primer beso fue cuidadoso. Una pregunta. Una respuesta. Una puerta abriéndose en una casa que ambos creíamos incendiada. Cuando nos elegimos esa noche, no fue porque quisiéramos demostrar nada. Ni porque la pena nos hiciera imprudentes. Ni porque olvidáramos cómo funcionaba el mundo.
No pensamos en protegernos. No porque no supiéramos lo que hacíamos, sino porque tantos médicos, pruebas y personas a las que amábamos nos habían convencido de que no quedaba nada que proteger. Por la mañana, Daniel preparó café y tostadas quemadas. Me quedé en el umbral de la cocina, con su camisa puesta, y lo observé raspar los bordes negros en el fregadero. Debo confesar, dijo. ¿Qué? No soy bueno en el desayuno. Me di cuenta. Puedo aprender. Lo miré, a este hombre que no prometía milagros, que no llamaba a mi cuerpo un campo de batalla, que no intentaba convertir una noche en posesión. Lo sé, dije. Pocas semanas después, pensé que tenía gripe. Luego quizás estrés. Luego quizás comida en mal estado. El café olía a metal quemado. El perfume me producía náuseas. Lloré con un anuncio de comida para perros, y luego me enojé porque el perro era ficticio. Me quedé dormida en mi escritorio, sosteniendo una carpeta. Sofía me encontró con la mejilla apoyada en una factura de catering. ¿Estás pálida? Estoy bien. Pareces una mujer victoriana que acaba de oír un trueno. Dije que estoy bien. También lloraste porque Leire cambió el tóner de la impresora. Había pasado por mucho. Sofía entrecerró los ojos. ¿Cuándo fue tu última regla? La habitación se quedó en silencio. Dentro de mí, una puerta vieja se cerró de golpe. No, Elena. No, no digo que sea embarazo. Digo que deberíamos comprobarlo. No puedo con otro negativo. Su rostro se suavizó. Lo sé. No, Sofía. No puedo quedarme en un baño y ver una raya decirme que fui estúpida por tener esperanza. Se sentó a mi lado. Entonces me quedaré contigo. Y si es negativo, odiaremos el palito juntas. Compré la prueba en una farmacia a 2 pueblos de distancia porque el trauma vuelve a la gente ridícula. Sofía esperaba fuera de la puerta del baño. Daniel no estaba allí. Todavía no se lo había dicho. No porque no confiara en él, sino porque la esperanza se sentía demasiado frágil para proyectarla en el rostro de otra persona. Me hice la prueba. La puse en el fregadero. No miré. ¿Elena? Llamó Sofía. No puedo. ¿Quieres que yo? Sí. Entró. La cogió. Se quedó en silencio. Demasiado silencio. Se me encogió el estómago. Lo sabía. Elena. Lo sabía. Es negativo. Giró la prueba hacia mí. 2 rayas. Claras. Rosadas. Imposible. Excepto que no era imposible, porque ningún médico había prometido nunca lo imposible. Habían dicho, pocas posibilidades. Inexplicable. Difícil. Improbable. Habían dicho, quizás. Ricardo y Pilar habían traducido, quizás en sin valor. Me desplomé en el suelo. Sofía se arrodilló a mi lado, llorando y riendo. Estás embarazada. Sacudí la cabeza. No entiendo. No tienes por qué entenderlo todavía. Necesito otra prueba. Compramos 6 porque te conozco. Las 6 fueron positivas. El análisis de sangre también fue positivo. Cuando se lo dije a Daniel, se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina, con las manos juntas, el rostro pálido. Puse los resultados del laboratorio entre nosotros. Estoy embarazada. Cerró los ojos. Por un segundo terrible, pensé que lo había arruinado todo entre nosotros. Luego los abrió y estaban húmedos. Elena. Sé que esto es repentino. Sé que no lo planeamos. Sé tu diagnóstico, y el mío. Y sé que esto aún podría no... Mi voz se quebró. Extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, sin agarrar. Puse mi mano en la suya. Pase lo que pase. Dijo. Estoy aquí porque te elijo a ti. No por una prueba. Esa frase me atravesó más profundamente de lo que cualquier celebración podría haberlo hecho. Se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a mi silla. Necesito que me escuches. Amo a la mujer que organizaba las facturas de proveedores como mapas de guerra. Quemaba lasañas con confianza. Lloraba por una impresora y se sentaba conmigo en los muelles de carga antes de que yo supiera nada de esto. Quiero a este bebé porque es nuestro. Pero te quise a ti primero. Me cubrí el rostro. Me abrazó mientras yo temblaba. No solo por miedo, sino por el dolor de darme cuenta de cuánto tiempo había vivido sin ternura. La primera ecografía estaba programada para las 8 semanas. Daniel condujo. Sofía vino porque dijo que su energía de madrina requería una asistencia temprana. La sala de espera tenía fotos de bebés enmarcadas en la pared, lo que parecía grosero para toda mujer que se hubiera sentado allí, esperando ser decepcionada. Apreté la mano de Daniel tan fuerte que él susurró. Podría perder los dedos. Lo siento. Vale la pena. La técnica atenuó las luces. La pantalla parpadeó. Aparecieron formas grises y negras, misteriosas como el tiempo. Contuve la respiración. Luego, un sonido llenó la habitación. Rápido, diminuto, vivo. Un latido. Lloré al instante. Daniel se llevó la mano a la boca. La técnica sonrió. Aquí está el bebé A. Sofía hizo un sonido detrás de nosotros. ¿Bebé A? Susurré. La técnica movió la sonda. Otro aleteo. Aquí está el bebé B. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué? La técnica rió suavemente. E inclinó la pantalla. Un tercer ritmo se unió a la habitación. Hay 3 latidos. Me quedé mirando. El mundo se convirtió solo en sonido. 3. 3 respuestas. 3 quizás imposibles haciéndose realidad a la vez. Daniel se inclinó sobre nuestras manos unidas y lloró sin ocultarlo. Sofía sollozaba abiertamente. La técnica sonrió como si su trabajo fuera entregar milagros a la gente. Nos dijeron que nuestros cuerpos estaban vacíos de futuro, susurré. Pero en la pantalla, 3 latidos respondían a personas que ni siquiera estaban en la habitación. Daniel me besó los nudillos. Vamos a necesitar un todo más grande. Me reí entre lágrimas. Era la primera vez que el embarazo me hacía reír. El médico explicó cuidadosamente que las pocas posibilidades no eran 0. Mis problemas de fertilidad pasados habían sido reales. El diagnóstico de Daniel había sido real. Pero los cuerpos no son veredictos judiciales. A veces, el momento, la salud, la casualidad y la ternura se encuentran en una habitación donde la desesperación no está invitada. El embarazo era de alto riesgo debido a los trillizos. Habría más monitoreo, más citas, más precaución. No era un final de cuento de hadas, solo porque la prueba hubiera dado positivo. Pero había 3 latidos, y Daniel nunca los llamó prueba. Eso importaba. Cuando se lo contamos a Gracia y Roberto, Gracia se quedó congelada en su cocina con ambas manos llenas de harina. Roberto bajó su periódico. Daniel dijo, mamá, papá, Elena está embarazada. Gracia me miró primero a mí. No a mi vientre. A mí. ¿Cómo estás, cariño? Fue entonces cuando empecé a llorar. Tengo miedo. Cruzó la cocina y me abrazó con cuidado. Entonces tendremos miedo contigo. Daniel añadió. Son 3. El periódico de Roberto se deslizó de su regazo. ¿3 qué? Latidos. Roberto miró fijamente a Daniel. Hijo, cuando haces algo, al parecer entras en pánico y te excedes. Me reí contra el hombro de Gracia. Gracia se apartó y sostuvo mi rostro con dulzura. Antes de escuchar 3 latidos ya te queríamos aquí. Roberto asintió.
Si te dimos de comer 2 veces y aún así volviste, ya eras de la familia. Los bebés son solo papeleo más ruidoso. Daniel me pidió que fuera su pareja oficialmente esa noche, sentados en el porche de sus padres mientras Gracia preparaba sobras para un ejército que aún no había nacido. No quiero quedarme porque haya bebés, dijo. Quiero quedarme porque estás tú. Los bebés solo hacen el milagro más ruidoso. Me recosté en él. Sí. Se quedó inmóvil. ¿Sí? Sí, Daniel. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. La vida de Ricardo comenzó a desmoronarse casi al mismo tiempo que la mía comenzaba a crecer. El embarazo de Martina se había convertido en la actuación pública favorita de la familia Blanco. Pilar organizó un baby shower con globos azules, letras doradas y un pastel que decía, por fin nuestra bendición. Una elección audaz para personas que recientemente habían abandonado la decencia básica. Ricardo publicó fotos de ecografías, Pilar publicó oraciones, Martina publicó fotos radiantes y vestidos que sostenían su vientre como un trofeo. Al principio, no vi nada de eso porque Sofía bloqueó a 3 primos, 2 antiguos vecinos, y a una mujer de la iglesia que pensaba que los chismes contaban como preocupación. Pero la verdad tiene piernas. Regresó sin que yo la persiguiera. Ricardo había estado fuera por una conferencia de equipos de 3 semanas durante la probable ventana de concepción. Martina evitó las fechas de las citas, cambió de médico 2 veces. Una vez, Diana la vio discutiendo fuera de una gasolinera con Tomás Bravo, su exnovio, un hombre con un tatuaje en el cuello, y una camioneta de la que Ricardo se había burlado una vez. Martina les dijo a todos que Tomás quería dinero. Luego Ricardo encontró mensajes. Luego Tomás publicó una foto de la semana en que Ricardo no estuvo. Entonces Pilar, que había pasado años usando los linajes como arma, exigió certeza. La prueba de ADN prenatal no se hizo pública al principio, pero la vergüenza se filtra de las casas construidas sobre el orgullo. El bebé no era de Ricardo. Ni un quizás, ni no está claro, ni un error de laboratorio. No era suyo. Martina lloró. Dijo que se había confundido. Dijo que pensó que las fechas aún podían coincidir. Dijo que Tomás no significaba nada. Dijo que Ricardo la había presionado tanto para hacer un milagro, que tenía miedo de decir la verdad. Quizás esa última parte era cierta. No borraba la forma en que ella había sonreído mientras yo era humillada. Ricardo la dejó en una semana. Pilar dejó de publicar. Las fotos del baby shower desaparecieron. La gente susurró de la misma forma en que siempre lo hace cuando una familia que disfrutaba de la crueldad pública se convierte en espectáculo público. Entonces Ricardo se enteró de mí. Al principio, pensó que estaba saliendo con alguien. Luego se enteró de que estaba embarazada. Luego se enteró de que eran trillizos. Sofía me llamó antes de que el chisme pudiera llegar sin filtrar. Elena, respira. Esa frase nunca había llevado a nada pacífico. Él lo sabe. Me senté lentamente, sobre Daniel, sobre el embarazo. Mi mano se movió a mi vientre. A las 16 semanas ya se me notaba. 3 pequeñas vidas habían convertido mi cuerpo tanto en milagro como en agotamiento. Los amaba. Temía por ellos. También necesitaba ir al baño cada 12 minutos y una vez lloré porque Daniel se comió el último par. ¿Qué dijo? Nada útil. Hombres como Ricardo no se vuelven poetas cuando llega el karma. Ricardo llamó esa tarde. No contesté. Volvió a llamar. Luego desde otro número. Daniel estaba a mi lado en el sofá, leyendo un libro sobre partos múltiples con la expresión de un hombre preparándose para la batalla contra los pañales. No tienes que contestar, dijo. Lo sé. Lo que elijas, estoy aquí. No delante. No hablando por encima de mí. A tu lado. Contesté con el altavoz. ¿Elena? La voz de Ricardo era áspera, no cruel esta vez. Peor. Necesitada. Necesitamos hablar. No, no necesitamos. Obviamente se cometieron errores. La mandíbula de Daniel se tensó. Se mantuvo en silencio. Miré mi vientre. ¿Errores? Me hirieron. Mamá fue herida. Toda la familia estaba bajo presión. Martina me mintió. Eso explica a Martina, no a ti. Elena, si hubiera sabido que podías... Me reí una vez. Pequeña. Fría. Si hubiera sabido que podía quedar embarazada, me habrías mantenido. Eso no es amor, Ricardo. Eso es posesión con un resultado de prueba diferente. Silencio. Luego, deberían haber sido míos. Daniel cerró los ojos. Puse una mano en su rodilla. Mis hijos no son una compensación por tu traición. Fui tu esposa durante 12 años. Y usaste esos años para aprender exactamente dónde herirme. Te amé. No. Amaste la versión de mí que cargaba tus sueños en silencio mientras me culpabas por no producirlos lo suficientemente rápido. Su respiración tembló. Lo perdí todo. No, Ricardo. Me desechaste porque alguien más te prometió un bebé. Luego descubriste que la promesa no era tuya. Eso es cruel. También lo fue estéril. Se quedó en silencio. Bien. Continué. No me vuelvas a llamar. No contactes a Daniel. No contactes a Sofía. No contactes a mi médico. No contactes a mi lugar de trabajo. No queda nada entre nosotros más que papeles ya firmados. Elena. Terminé la llamada. Mis manos temblaban. Daniel las cubrió con las suyas. Estuviste increíble. Me siento mal. Yo también. No lo quiero cerca de ellos. No lo estará. Lo intentará. Entonces usaremos abogados, cerraduras y a tu mejor amiga, que me asusta más que los abogados. Recosté mi cabeza en su hombro. Bien. Pilar lo intentó 2 días después. Por supuesto que lo hizo. Mujeres como Pilar creen que la maternidad les da acceso permanente a cualquier vientre que una vez insultaron. Su mensaje llegó primero a través de Diana, luego una carta manuscrita, luego una llamada de un número desconocido. Solo contesté después de que Sofía confirmó que era mejor establecer el límite una vez de forma clara. Elena, dijo Pilar, ya llorando. He oído... Voy a colgar si lloras por actuación. Las lágrimas se detuvieron tan rápido que habrían impresionado a un director de escena. Estos bebés son de la sangre blanco, en todo lo que importa. Fuiste parte de esta familia durante años. Esos son los nietos que deberíamos haber tenido. No, Elena, por favor. Dije cosas en el dolor. Usted dijo cosas con aplausos. Yo me equivoqué. Usted fue cruel. Inhaló bruscamente. No castigues a los niños por errores de adultos. No, estos no son los nietos que se les debían. Estos son los niños que nunca usará para medir el valor de una mujer. Pilar volvió a sollozar. No sentí nada. Eso me asustó por medio segundo. Luego me liberó. Había pasado años queriendo que esa mujer me amara. Ahora no la quería cerca de mis hijos. Puedo cambiar. Cambie, lejos de nosotros. Colgué. Sofía me envió un pastel que decía, cambia lejos de nosotros, en glaseado azul. Daniel se rió tan fuerte que tuvo que sentarse. Los límites legales se establecieron rápidamente. Mi divorcio ya era definitivo. Ricardo no tenía ningún derecho. Pilar no tenía ningún derecho. El abogado de Daniel envió cartas de cesación y desistimiento, después de que Ricardo condujera una vez a Maple Ridge y se sentara en su coche frente a Wildflower and Company.
Durante 20 minutos, antes de que Sofía saliera con su teléfono grabando y dijera, inténtalo. Él se fue. Por primera vez, comprendí que mi felicidad no necesitaba ser escondida para estar a salvo. Necesitaba muros. La gente que me amaba ayudó a construirlos. El castigo de Ricardo no fue una escena dramática. Fue la vida. Martina dejó la ciudad antes de que naciera el bebé, según se informó, para quedarse con la hermana de Tomás. Las amigas de la iglesia de Pilar dejaron de pedirle que dirigiera el círculo de oración de las abuelas. Hugo se volvió más callado. Diana me envió un correo electrónico de disculpa que leí, pero no respondí. Ricardo vendió la casa que habíamos elegido juntos, porque no podía permitírsela solo después del acuerdo de divorcio, y el dinero que había gastado preparándose para un hijo que no era suyo. Se mudó a un apartamento encima de su oficina. El personal de la oficina susurraba. Los clientes se enteraron. Los hombres que le habían dado palmadas en la espalda ahora evitaban el tema de la familia. Él había querido pruebas de que no era el problema. Obtuvo la prueba de que la crueldad sí lo era. Mientras tanto, aprendí a estar embarazada de trillizos, lo que se parecía menos a una maternidad radiante y más a ser convertida lentamente en un edificio de apartamentos abarrotado. Daniel vino a cada cita. Llevaba galletas saladas en cada bolsillo. Aprendió qué olores me provocaban náuseas. Instaló barandales donde no los necesitaba porque Gracia dijo que el equilibrio no era una prueba de personalidad. Habló con mi barriga torpemente al principio. Hola, residentes. Me reí. ¿Residentes? Son 3. Parece un comité. Pueden oírte. Bien. Comité, por favor, dejen de hacer que su madre odie el pollo. El pollo no ha hecho nada. A las 24 semanas, supimos que eran 2 niñas y un niño. Daniel volvió a llorar. Roberto le dijo. Hijo, a estas alturas, simplemente lleva pañuelos. Gracia tejió 3 mantas y aún así se hizo tiempo para sentarse conmigo los días en que el miedo regresaba. Una tarde le dije. ¿Y si los pierdo? Gracia me tomó la mano. Entonces te amaremos a través de eso también. Pero hoy, ellos están aquí. Hoy, tú estás aquí. No dejaremos que el mañana nos robe la silla de debajo. Antes de escuchar 3 latidos, ya me querían allí. Después, simplemente hicieron más espacio. Daniel me pidió matrimonio después de que nacieran los bebés, no antes. Eso me importaba. No quería que la propuesta se mezclara con obligación, miedo o con la gente diciendo que había hecho lo correcto. Quería que sucediera cuando yo estuviera privada de sueño. Llevando una bata con restos de leche en la manga, sentada en la habitación de los niños a las 3 de la mañana, mientras 3 recién nacidos competían emocionalmente con la luna. El parto llegó temprano, como los médicos habían advertido que podría, pero lo suficientemente planificado como para evitar el pánico. Un equipo llenó la habitación. Los monitores pitaban. Daniel estaba a mi lado con uniforme médico, pálido pero firme. Sofía esperaba afuera con Gracia y Roberto, enviando oraciones, amenazas y actualizaciones de aperitivos. Cuando llegó el primer llanto, sollocé. Una niña, Lía Gracia. Luego el segundo, un niño, Noé Roberto. Luego el tercero, una niña, Maya Sofía. Pequeños, feroces, reales. 3 latidos que se habían convertido en 3 voces. Daniel apretó su frente contra la mía, y lloró como un hombre que finalmente había dejado de disculparse con su propio cuerpo. Lo lograste, susurró. Lo hicimos. No. Tú los llevaste. Y tú me llevaste a mí. Después de que las enfermeras colocaran a Lía en mi pecho, miré su diminuto rostro y pensé en cada prueba que había tirado a la basura, cada cena en la que Ricardo no me miraba, cada vez que Pilar había dicho, familia, como si yo estuviera suspendiendo una entrevista de trabajo. Entonces Lía estornudó, diminuta, furiosa. Daniel se rió entre lágrimas. Tiene tu expresión, tiene 4 minutos, y ya está decepcionada con la habitación. Una semana después de traerlos a casa, la habitación de los niños parecía un hermoso desastre. Biberones, mantas, 3 Moisés. Sofía dormida en una silla con un paño para eructar sobre su hombro como una guerrera caída. Gracia doblando la ropa. Roberto montando algo que era o un columpio o un pequeño argumento legal. Daniel se arrodilló junto a mi silla. Elena. Lo miré. Si esto es por la bolsa de pañales, no la escondí. Me derrotó y desapareció. Él sonrió. No, te amo. Yo también te amo. Te amé antes de la prueba, antes de la ecografía, antes de que el comité se mudara. El comité es muy ruidoso. Eso lo heredaron de ti, Daniel. Me tomó la mano. No pregunto por ellos, pregunto por ti. Porque eres la mujer que me enseñó que estar rota no es lo mismo que ser indigna. Porque quiero cada mañana cansada, cada mala cena, cada formulario escolar, cada porche tranquilo, cada día difícil, cada año ordinario. Cásate conmigo cuando estés lista. No porque hayamos formado una familia, sino porque tú eres mi hogar. Lloré. Obviamente. El embarazo había terminado, pero al parecer mis glándulas lagrimales habían firmado un contrato a largo plazo. Sí, susurré. Sofía se despertó al instante. ¿Me perdí la pedida de mano? Roberto dejó caer un destornillador. Gracia empezó a llorar. Un bebé lloró. Luego los 3 lloraron porque los trillizos creen en el trabajo en equipo. Daniel se rió y deslizó el anillo en mi dedo. Era sencillo, cálido, mío. Meses después, Ricardo vio una foto. No porque yo se la hubiera enviado. Nunca le envié nada. Alguien de nuestro antiguo pueblo le mostró una foto pública del picnic de cumpleaños de Gracia. Yo bajo un arce con Daniel detrás de mí, una mano en mi hombro, 3 bebés en un nido de mantas entre nosotros, Sofía haciendo una mueca ridícula en el fondo, Gracia riendo, Roberto sosteniendo un pastel peligrosamente inclinado hacia la izquierda. Me enteré por Diana de que Ricardo miró la foto durante mucho tiempo. Luego dijo, parece feliz. Diana respondió, ella siempre fue capaz de ser feliz. Tú solo la estabas pisoteando. Esa fue la última cosa que necesitaba escuchar sobre él. Años después, cuando los trillizos tuvieron edad suficiente para convertir el desayuno en un deporte de contacto total, Lía preguntó por qué no tenía muchas fotos de mi primera boda. Daniel me miró desde el otro lado de la mesa, paciente, esperando, mi elección. Limpié sirope del codo de Noé y dije, porque a veces la gente toma fotos de una vida que parece correcta, pero se siente equivocada. Maya la dio la cabeza. Como cuando papá dice que sus tortitas son círculos pero son formas. Daniel pareció ofendido. Mis tortitas tienen carácter. Tienen esquinas, dijo Lía. Fuertes elecciones arquitectónicas, añadí. Los niños lo aceptaron y volvieron a destruir la fruta. Esa tarde, después de que se durmieran, me senté en el umbral de la habitación de los niños con Daniel a mi lado. La habitación brillaba con un suave dorado de la luz nocturna. 3 pequeños cuerpos respiraban en 3 pequeñas camas. Lía de lado. Noé con ambos puños en alto como si planeara luchar contra un sueño. Maya desparramada como si fuera dueña del aire. Pensé en el comedor de los Blanco, la mano de Martina en su vientre. Pilar aplaudiendo. Ricardo diciendo futuro, como si yo hubiera robado el suyo. Pensé en la llamada de San Valentín. Estéril. Una palabra destinada a enterrarme. No lo había logrado. Daniel me rodeó con un brazo los hombros. ¿En qué piensas? En que solía creer que estaba vacía. Su boca rozó mi sien.
Nunca estuviste vacía. Lo sé ahora. Y lo estaba. No por los bebés. Ellos no eran prueba de mi valor. Eran alegría. Alegría ruidosa, pegajosa, destructora del sueño. Pero yo había sido valiosa en el comedor cuando firmé el divorcio. Valiosa en el apartamento cuando lloré sobre la sopa. Valiosa en el muelle de carga antes de que Daniel conociera mi historia. Valiosa antes de la prueba. Antes de la ecografía. Antes de que 3 latidos respondieran. Ricardo me llamó estéril porque no pude llenar su casa. Nunca entendió que yo no estaba vacía. Simplemente me habían plantado en la tierra equivocada. Y cuando finalmente lo dejé, florecí. Si alguien solo te valora después de que le demuestras que puedes darle lo que quiere, ¿acaso te amó de verdad algún